Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sé que va a mantenerlos pegados a sus pantallas, porque vamos a desgranar uno de los misterios más comentados en el mundo del espectáculo, la llamada entre Kerem y Hande. Si han escuchado bien, vamos a hablar de los detalles revelados, o al menos, de todo lo que se está diciendo y rumoreando al respecto. Si eres fanático de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente te encanta seguir las últimas novedades de tus estrellas favoritas, este vídeo es para ti. Prepárense para sumergirse en el mundo de las especulaciones, las confirmaciones y sobre todo, las emociones que esta supuesta llamada ha generado. Antes de empezar con todo el chisme jugoso, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscripción que ven por ahí y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles el contenido que aman. Ahora sí, vamos directo al grano. La noticia de una supuesta llamada entre Kerem y Hande ha sacudido las redes sociales y los foros de fans. Para quienes viven debajo de una roca, Kerem y Hande son dos de los actores turcos más queridos y exitosos, conocidos por su química innegable en la pantalla y por supuesto, por su historia personal que ha mantenido a miles de seguidores con el corazón en vilo. Después de un tiempo de aparente distancia o silencio, la idea de que hayan vuelto a tener contacto, y más aún, una llamada, ha desatado una ola de especulaciones. Los rumores empezaron a circular hace algunas semanas, alimentados por sutiles me gusta en publicaciones, seguidos de apariciones públicas en eventos donde casualmente estaban cerca, o incluso por comentarios de personas cercanas a ambos. Pero el verdadero revuelo se desató cuando algunos medios y cuentas de fans más dedicadas empezaron a hablar de una llamada. ¿Qué se dijo exactamente? Pues ahí es donde entra la parte interesante porque los detalles, como suele ocurrir en estos casos, son un poco difusos y se prestan a muchas interpretaciones. Según algunas fuentes no confirmadas, y esto es importante recalcarlo, se dice que la llamada se produjo en un momento de reflexión para ambos actores. Ambos han estado muy ocupados con sus proyectos personales, cada uno explorando nuevos caminos y fortaleciendo sus carreras de manera individual. Hande, por ejemplo, ha estado enfocada en sus compromisos internacionales y en nuevos proyectos de moda, mientras que Kerem ha estado inmerso en películas y series que demuestran su versatilidad actoral. La teoría principal es que esta llamada no fue una reconciliación romántica inmediata, sino más bien un reencuentro para ponerse al día. Imaginen la situación, dos personas que compartieron un vínculo muy fuerte, tanto profesional como personal, y que por diversas circunstancias de la vida, sus caminos se separaron o tomaron rumbos diferentes. Es natural que después de un tiempo surja la necesidad o el deseo de saber cómo está el otro, de compartir experiencias y quizás, de cerrar ciclos o simplemente de mantener una buena relación. Se especula que la conversación pudo haber sido amistosa, cargada de recuerdos, anécdotas de sus tiempos juntos en Senkalkam, la serie que los catapultó a la fama mundial y que consolidó su relación como pareja ante los ojos del público. Quizás hablaron de lo mucho que ha cambiado sus vidas desde entonces, de los desafíos que han enfrentado, de los éxitos que han cosechado. Podríamos imaginar a Hande contándole a Kerem sobre un nuevo proyecto emocionante, y a Kerem compartiendo su entusiasmo por una oportunidad cinematográfica. Otro detalle que se ha rumoreado con fuerza es que esta llamada fue iniciada por uno de ellos, y se habla de que fue Kerem quien dio el primer paso. Esto para muchos fans tiene un significado especial, ya que podría interpretarse como un gesto de madurez y de querer mantener un canal de comunicación abierto, independientemente de su estado sentimental actual. Sin embargo, otras versiones sugieren que fue Hande quien, motivada por alguna noticia o simplemente por nostalgia, decidió contactar a Kerem. Lo más intrigante de todo es la ausencia de confirmación oficial. Ni Kerem ni Hande han salido a dar declaraciones concretas sobre esta llamada. Y eso, amigos, es lo que alimenta el fuego de la especulación. En el mundo de las celebridades, el silencio a menudo habla más fuerte que las palabras. Y en este caso, su silencio deja espacio para que cada uno de nosotros imagine lo que quiera. Podríamos pensar que la llamada fue para hablar de trabajo, quizás de alguna colaboración futura, aunque esto parece menos probable dado el momento actual de sus carreras. Pero nunca se sabe. En el mundo del entretenimiento, las alianzas pueden surgir de las maneras más inesperadas. Otra posibilidad, y esta es la que más ilusiona a los Kerem y Hande shippers como yo, es que haya sido una llamada para expresar sentimientos. Quizás en medio de sus respectivas vidas, se dieron cuenta de que todavía hay algo especial, un cariño que perdura.
Imaginen la dulzura de una llamada donde se dicen cuánto se extrañan, cuánto se alegran por los éxitos del otro y quizás, solo quizás, exploran la posibilidad de un reencuentro. Las redes sociales, como siempre, se han llenado de análisis detallados de cada pequeña pista. Fotos que han compartido, historias que han publicado, y hasta los emojis que usan en sus comentarios son diseccionados por los fans en busca de alguna conexión. Y en medio de todo este torbellino de teorías, ¿qué es lo que realmente podemos dar por sentado? Pues honestamente muy poco. Lo que sí parece cierto es que el lazo entre Kerem y Hande va más allá de una simple relación de compañeros de trabajo. Su conexión en Senkalkam fue tan auténtica que traspasó la pantalla, y su relación fuera de ella, aunque con sus altibajos, siempre ha sido objeto de admiración y cariño por parte de sus seguidores. Verlos interactuar, incluso de forma pública, genera una emoción especial. Si esta llamada se produjo y asumimos que sí, porque la magnitud de los rumores sugiere que hay algo de verdad, podemos inferir que fue un momento significativo para ambos. Un momento para reconocer la importancia que tuvieron en la vida del otro, para valorar los recuerdos compartidos, y para quizás, solo quizás, dejar la puerta abierta a futuras posibilidades. Sin embargo, también es importante ser realistas. Las vidas de las celebridades son complejas y, a menudo, lo que el público ve o desea ver no siempre coincide con la realidad. Ambos están en etapas diferentes de sus vidas y carreras, y las prioridades pueden haber cambiado. Una llamada para ponerse al día y mantener una amistad es totalmente plausible y, en muchos sentidos, saludable. Lo fascinante de esta historia es la forma en que el público se involucra. Nos convertimos en detectives analizando cada detalle, buscando la verdad en medio de un mar de especulaciones. Y es precisamente esa conexión, esa empatía que sentimos por ellos, lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras. Ahora, si nos ponemos a pensar en lo que realmente podría haber sido el contenido de esa llamada, podemos divagar en mil direcciones. Quizás hablaron de los rumores sobre ellos, riéndose de lo que la gente inventa. O tal vez, de forma seria, abordaron algún tema personal que solo ellos dos pueden entender. Lo que sí es seguro es que la noticia de esta llamada ha servido para reavivar la llama del cariño y la admiración que muchos sienten por Kerem y Hande. Ha recordado a los fans la magia que crearon juntos y ha generado una esperanza renovada de que, de alguna manera, sus caminos vuelvan a cruzarse de forma significativa. En resumen, mis queridos amigos, los detalles de la llamada entre Kerem y Hande siguen siendo un misterio envuelto en especulaciones. Lo que se rumorea es que fue un contacto para ponerse al día, posiblemente iniciado por Kerem, cargado de recuerdos y quizás, con un toque de reflexión sobre su pasado compartido. No hay confirmación oficial, lo que deja volar la imaginación de sus fans. Lo que sí es innegable es el fuerte vínculo que existe entre ellos y el cariño que el público les profesa. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis de uno de los temas más candentes de las últimas semanas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta supuesta llamada. ¿Creen que fue solo una charla amistosa? ¿O albergan esperanzas de un posible reencuentro? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un buen asterisco me gusta, asterisco compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande y por supuesto, si aún no están suscritos este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.